Así como antes habíamos tratado la diferencia que existía entre fracción o número racional y división entera, también existe una diferencia tratándose de polinomios entre lo que se llama función racional y lo que se llama división entera entre polinomios. Los dos tienen el símbolo de divide, pero son cosas separadas. Empezamos por la definición de función racional. La definición de función racional tiene todos estos requisitos. Tenemos dos polinomios, f y g, no pueden ser polinomio nulo, ni f ni g. Con g de x concretamente no puede ser el polinomio nulo porque lo vamos a plantear como denominador. Y ya sabemos que ningún denominador puede ser cero nunca. ¿Qué tiene que pasar además para que pueda definir la función racional? El grado del denominador tiene que ser mayor o igual que 1. 1 es el grado menor que puede tener el denominador. No puede tener grado 0. También, además, f de x y g de x no tienen raíces comunes. Recordamos de mucho antes, en una función, particularmente la polinómica, la raíz es la preimagen de 0. Y la preimagen de 0 es el número que sustituimos a x por él, en este caso alfa. Y no pasa eso, no hay ningún número alfa que genere que f de alfa y g de alfa sean a la vez 0. No hay raíces comunes. Cuidado porque acá estamos utilizando una idea de imagen y aquí polinomio nulo. Puede ser f de x igual a 0. No hay problema. Lo que no puede pasar es que se hagan simultáneamente 0. El valor de x que elijo para el numerador como el valor de x que elijo para el denominador. Eso no debe pasar. En esas condiciones defino con todos esos requisitos la función t, cuya imagen t de x es f de x y dividido así f de sobre g de x. Esto es una función racional. Puse tres ejemplos. Numerador 5x más 10, polinomio. Denominador 3x cuadrado menos 7. Para que esta función racional esté definida, además de que los dos sean polinomios, que no sean nulos ni el numerador ni el denominador, no tiene que ser 0 el denominador, o sea, las raíces posibles que tenga este denominador las tengo que excluir del conjunto dominio para que tenga sentido la expresión. Y además, la posible raíz que tenga el numerador no debe ser repetida con la raíz del denominador. O sea, eso se llama raíz común. No puede pasar que haya un número que haga 0 tanto a la vez al numerador como al denominador. Me fijo en el numerador. La raíz del numerador es el número que hace 0 al sustituir la x por él. Y notoriamente, es casi mental, ese número es menos 2. 5 por menos 2, menos 10. Y menos 10 más 10, 0. El numerador tiene raíz menos 2. Pero el denominador no. Porque cuando sustituimos x por menos 2 en el denominador, menos 2 al cuadrado es más 4. 4 por 3 es 12. 12 menos 7 es 5. Y entonces el numerador y el denominador no tienen esa misma raíz. La única raíz que tiene el numerador es menos 2. Otro ejemplo, t es la función cuya imagen es 5 dividido x más 1. Aquí el numerador es un polinomio de grado 0, no es polinomio nulo. El denominador tampoco, y es un polinomio que tiene grado mayor o igual que 1. Para que esté definida la función racional, x más 1 no puede ser 0, es decir, x no puede ser el número menos 1.
Para todo otro número que no sea menos 1, esa fracción está definida. Esta función se estudió, este tipo de funciones se estudió en cuarto año de liceo. Es la función racional que se llama además homográfica, que recordarán que esa función tiene una representación gráfica que es una hipérbole equilátera, de la cual se buscaron elementos, etc. Pero esto es tema del año anterior y no es el tema que tengo que abordar ahora, que es división entera entre polinomios. Otro ejemplo de otra función, para todos les puse el nombre t de x, para no usar todo el alfabeto, ¿no? La siguiente es esta: numerador 3x4 menos 5x cubo más 7x menos 6. Denominador x cuadrado menos x más 2. Ni el numerador ni el denominador son polinomios nulos. ¿Puede ocurrir que esta fracción tenga alguna condición de existencia? Sí. Debe ocurrir que el denominador no sea cero. Pero si nos fijamos bien, el denominador no tiene raíces reales. X cuadrado menos x más 2 no tiene ninguna raíz real. Por lo tanto, como acá no hay ninguna raíz real, este denominador nunca se hace cero. O sea que la condición de que tenga raíces comunes no va a ocurrir porque acá no hay ninguna raíz real. O sea que aunque en el numerador haya raíces reales, en el denominador no las hay, y eso no es entonces una limitación. Puede ocurrir en otros conjuntos, que no es el de los números reales, que numerador y denominador tengan alguna raíz común, pero ya estamos hablando de números complejos y no es el tema que estamos abordando ahora. Nuestros polinomios, por el momento, se basan en que la variable única es real y las propiedades que estamos usando son de números reales. Esto es función racional. ¿Qué es la división entera de polinomios? No en vano hice la revisión de la diferencia que había entre racional o fracción y división entera, porque la división entera de polinomios se plantea igual que la división entre números que aprendimos en la escuela. Pero claro que las condiciones son distintas, porque ahora ya no se trata más de números, se trata de polinomios de una variable, claro, ¿no? Siempre de una variable. ¿Cómo definimos la división entera entre polinomios? Definición, y la definición es de división entera entre polinomios. La definición tiene un esquema que es esto: f de x, vuelta otra vez a aparecer esto, g de x, aquí nos va a aparecer un polinomio y aquí nos va a aparecer otro polinomio. No en vano elegí c de x, c cociente, r de x, r el resto. Sabemos que este polinomio se llama dividendo y este otro polinomio se llama divisor. En la fracción, dejé escrita esta porque tengo que hacer un comentario, sigue llamándose numerador y sigue llamándose denominador. Bien podría haber llamado f de x a este y g de x a este, pero ahora estando en esta posición ya no es más fracción racional, función racional, sino que se convierte en división entera. Dividendo, divisor, cociente, resto. ¿Qué debe cumplirse para que este esquema tenga sentido? Deben cumplirse estas condiciones. Doble flecha quiere decir, si esto es cierto, también es cierto lo que dice a la derecha y recíprocamente. Es decir, lo que dice acá también se cumple aquí. La primera condición es, de entrada, para que esto se plantee, el polinomio g de x no puede ser el polinomio nulo. O sea que cuando escribí esto, ya sé de antemano
que el polinomio g de x no es el polinomio nulo. Con respecto a f de x, no hay inconveniente. Aquí sí puede ser el polinomio nulo. Cosa que no ocurría en la definición de función racional. De f de x no hay limitante. Este es el requisito para que pueda plantear la división entera. Además, debe pasar que el dividendo f de x es igual al divisor g de x por el cociente más el resto r de x, en donde c de x y r de x también son polinomios. Pero ahora la condición de menor que le habíamos puesto a los números cambia. Debe pasar que el grado del resto debe ser sí o sí menor que el grado del divisor. O bien, y esta es una restricción distinta a la anterior, por eso pongo O con tilde, se puede cumplir esta o separadamente y nunca coexisten, que el resto sea el propio polinomio nulo. Así que, igual que en la división entera de números, dividendo es igual a divisor por cociente más resto. Pero ahora es el grado del resto lo que debe ser menor que el grado del divisor, o en su defecto, que el resto sea el polinomio nulo. ¿Por qué tenemos que hacer esta aclaración? Porque el polinomio nulo no tiene grado. Igual que antes, pero salvando las distancias, cuando hacíamos división entera y el resto nos daba 0, división entera entre números, y el resto nos daba el número 0, decíamos que el dividendo era divisible entre el divisor. Bueno, acá pasa lo mismo. Eso es un nombre. Aclaración. Si r de x es el polinomio nulo, se dice que el polinomio f de x es divisible entre g de x, también polinomio, ¿no? Ya sabemos que g de x es un polinomio, porque estamos dando el tema división entera entre polinomios. A mí no me gusta decir divisible por, porque la palabra por me lleva inevitablemente a multiplicación. Entonces, para distinguir cuándo multiplico de cuándo divido, digo divido entre, y pongo el entre después, o sea, el denominador, y no digo divido por, porque si no se corre el riesgo de pensar en división, en multiplicación en vez de división. Lo mismo ocurre cuando digo 5%. Cuando digo 5% en el lenguaje financiero, no es 5 por 100, es 5 dividido 100, es 5 sobre 100. Bueno, acá lo mismo, o 5 entre 100, acá es igual. Así que, dividendo divisor por cociente más resto. Grado del resto menor que el grado del divisor, o el resto es el polinomio nulo. Esta es la definición de división entera. Todo esto, Y esta aclaración es por el caso en que vean que en algún momento, en algún ejercicio, dice que el polinomio tal es divisible entre tal otro polinomio. Bueno, ya sabemos que si hacemos la división entera, el resto de la división entera va a ser el polinomio nulo. C de x sigue llamándose polinomio cociente entero, r de x polinomio resto, cociente entero de la división entera.